Pausa. Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo. Hoy exploraremos los misterios y maravillas que la humanidad ha dejado como legado. Descubriremos tecnologías y secretos ocultos bajo capas de historia y polvo. Vestigios sorprendentes que nuestros antepasados dejaron atrás para que los encontremos. No es solo una colección de hechos antiguos, sino una búsqueda de enigmas que aún desafían nuestra comprensión. Nos encontraremos con artefactos y tecnologías que parecen no pertenecer a su época, piezas de un rompecabezas que aún intentamos resolver. ¿Qué secretos esconden estos objetos misteriosos? ¿Qué nos revelan sobre la creatividad y el ingenio humano? Prepárense para cuestionar lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. ¿Listos para desenterrar los secretos de las tecnologías antiguas? Comencemos. Pausa. Nuestro viaje comienza en el corazón del Mediterráneo. Pausa. Nuestra primera parada es Creta, cuna de la civilización minoica. Es aquí, entre las ruinas de antiguos palacios y ciudades olvidadas, donde en 1908 se halló el misterioso disco de Festo, un descubrimiento que sigue desconcertando a arqueólogos e historiadores hasta el día de hoy. Un disco de arcilla, aparentemente común a simple vista, pero este modesto artefacto guarda un secreto, un enigma que ha resistido incontables intentos de desciframiento. Si miras de cerca, lo verás. Cubierto por una espiral de símbolos únicos, cada símbolo meticulosamente colocado, girando hacia el centro del disco en una intrincada danza de lo desconocido. No son simples marcas al azar, fueron impresos con sellos individuales, cada símbolo cuidadosamente elaborado y aplicado a la arcilla, lo que sugiere un nivel de planificación y sofisticación poco común en esa época. Esto convierte al disco de Festo en uno de los primeros ejemplos de tipografía en la historia, un testimonio del ingenio humano y nuestro deseo innato de comunicarnos, de dejar huella en el mundo. Pero ¿qué mensaje intentaban transmitir estos antiguos tipógrafos? Nadie ha logrado descifrar su significado. A pesar de décadas de investigación y numerosas teorías, el disco permanece obstinadamente en silencio. ¿Es un himno? ¿Una canción sagrada para los dioses? ¿O es un inventario, un simple registro de bienes y posesiones? Quizás es un relato, una historia transmitida a través de generaciones, un registro histórico, un mito o una leyenda grabada en arcilla. Las posibilidades son infinitas, o tal vez algo completamente distinto. Quizás es un juego, un rompecabezas, o un mensaje cifrado destinado solo a unos pocos elegidos. No existe otro artefacto similar. El disco de Festo permanece solo, un enigma singular en el vasto panorama de los descubrimientos arqueológicos. No hay una piedra de Rosetta que nos ayude a comprenderlo. No existe texto bilingüe, ni inscripción paralela que desbloquee sus secretos. Cada símbolo es un enigma, una pista tentadora que solo conduce a más preguntas. Cada espiral, una historia perdida, una narrativa esperando ser redescubierta. El disco desafía a criptógrafos y lingüistas, llevando al límite nuestra comprensión de lenguajes y códigos antiguos. Se resiste a toda interpretación, negándose a revelar su significado. ¿Por qué fue creado con tanto esmero? ¿Qué era tan importante que merecía tanta atención al detalle? ¿Qué mensaje era tan importante? ¿Qué secretos intentaban proteger o compartir? Nos recuerda que hay voces del pasado, susurros de una era lejana, que aún no podemos escuchar, conocimiento perdido en el tiempo, esperando ser redescubierto. El disco de Festo es una puerta cerrada en la historia, una barrera entre nosotros y el pasado, esperando a ser abierta, invitándonos a descubrir sus secretos. ¿Seremos nosotros quienes logremos descifrar su secreto? ¿Seremos quienes finalmente rompan el código y revelen la verdad detrás del disco de Festo? Pausa. Viajamos a Mesopotamia, la cuna de la civilización, una tierra antigua repleta de misterios y maravillas. Nos adentramos en un pasado lejano, donde las primeras ciudades se alzaron y el conocimiento floreció en formas que aún hoy nos asombran. Fue allí, en 1936, durante una excavación arqueológica, que se halló la llamada Batería de Bagdad, un objeto enigmático que ha desafiado nuestra comprensión de la historia y la tecnología antigua. Esta batería consiste en una vasija de arcilla cuidadosamente elaborada, que contiene en su interior un cilindro de cobre. Dentro del cilindro se encuentra una varilla de hierro, dispuesta de manera que no toca directamente el cobre. La hipótesis más intrigante es que, si se llenaba la vasija con un electrolito, como vinagre, o incluso jugo de uva, un líquido ácido fácilmente disponible en la antigüedad, la reacción química resultante podía generar electricidad, una pequeña pero detectable corriente eléctrica. En esencia, funcionaría de manera similar a una batería moderna, aunque con una potencia mucho menor.
Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Conocían los antiguos mesopotámicos la electricidad y la utilizaban de alguna manera? Algunos investigadores creen que sí, que esta batería es evidencia de un conocimiento tecnológico avanzado para su época. Sin embargo, otros piensan que era simplemente un contenedor ritual, utilizado para propósitos ceremoniales o religiosos, sin ninguna función eléctrica. Entre las teorías más interesantes se sugiere su posible uso en galvanoplastia, un proceso para recubrir metales con una fina capa de otro metal. Esto podría haber permitido a los antiguos artesanos recubrir objetos con metales preciosos, como oro o plata, creando adornos y joyas deslumbrantes. Otra posibilidad es que se utilizara en rituales religiosos, quizás para crear efectos especiales o para impresionar a los fieles con demostraciones de poder divino. Desafortunadamente, no hay textos antiguos que expliquen su función específica, lo que añade aún más misterio a este artefacto. Tampoco se han encontrado otros dispositivos o herramientas asociadas que puedan arrojar luz sobre su propósito. Es un artefacto aislado, una pieza única en el rompecabezas de la historia antigua, un destello de posible ciencia perdida, un indicio de que quizás los antiguos sabían mucho más de lo que les atribuimos. La batería de Bagdad nos obliga a reconsiderar nuestras ideas preconcebidas sobre los límites del conocimiento antiguo y las capacidades de las civilizaciones que nos precedieron. ¿Fue simplemente una simple vasija, un objeto cotidiano sin mayor importancia, o una chispa de tecnología adelantada a su tiempo? ¿Un testimonio de la ingeniosidad humana que desafía las barreras del tiempo? Pausa. Imagina sumergirte en las profundidades del mar Egeo, donde la historia yace oculta, esperando ser redescubierta. Fue en 1900, entre aguas turquesas y antiguos naufragios, que se descubrió el mecanismo de Anticitera, una reliquia que desafiaría nuestra comprensión de la tecnología antigua. Este increíble hallazgo emergió de las profundidades, testimonio de una civilización mucho más avanzada de lo que se creía. Es un artefacto fabricado en bronce, un ensamblaje complejo con engranajes de precisión meticulosamente elaborados. La intrincada red de ruedas y engranajes habla del ingenio de sus creadores. Fechado en el siglo II a.C., es el calculador astronómico analógico más antiguo que se conoce, un dispositivo tan sofisticado que redefine nuestra percepción de las capacidades científicas de la antigüedad. Sus engranajes fueron diseñados para predecir las posiciones del Sol, permitiendo seguir su movimiento por el cielo con notable precisión. También podía calcular las fases de la Luna y las posiciones de otros planetas del sistema solar, ofreciendo una visión completa de la danza celeste. Además, era capaz de predecir eclipses, tanto solares como lunares, e incluso señalar las fechas de los antiguos Juegos Olímpicos, conectando los eventos celestiales con celebraciones en la Tierra. El nivel de complejidad de este mecanismo era inigualable. Su diseño y precisión fueron tan avanzados que no se igualaron durante más de 1000 años después de su creación. Representa la cima de la ingeniería antigua, un testimonio del brillo de las mentes que lo concibieron y construyeron. ¿Cómo lograron los griegos semejante hazaña de ingeniería? ¿Qué técnicas y conocimientos poseían para crear un dispositivo tan sofisticado? ¿Qué saberes se perdieron u olvidaron tras su creación? ¿Qué otros secretos de la ciencia antigua permanecen ocultos, esperando ser descubiertos? El mecanismo de Anticitera nos recuerda poderosamente que la historia de la tecnología no es una progresión lineal, sino un tapiz complejo lleno de saltos hacia adelante y periodos de estancamiento, avances y retrocesos. Es testimonio de una tradición científica avanzada, un legado de innovación y descubrimiento, una tradición que casi fue olvidada por las arenas del tiempo. Textos antiguos hablaban de autómatas intrincados, máquinas que funcionaban solas y cautivaban la imaginación, y de esferas planetarias elaboradas, modelos del cosmos que demostraban el movimiento de los cuerpos celestes. Pero durante muchos años, pocos creyeron que estos relatos fueran ciertos, descartándolos como simples mitos y leyendas. El mecanismo de Anticitera, sin embargo, nos obliga a reescribir lo que creíamos saber sobre la ciencia del mundo antiguo, desafiando suposiciones y abriendo nuevas vías de investigación. Nos muestra que el ingenio humano puede brillar con un fulgor extraordinario, superando los límites de lo posible, solo para luego desaparecer sin dejar rastro, dejando un vacío en nuestra comprensión del pasado. ¿Cuántos otros inventos revolucionarios y avances científicos se han perdido en el implacable paso del tiempo, esperando ser redescubiertos y transformar nuestra visión de la historia? Pausa. En Costa Rica, entre la selva, yacen cientos de esferas de piedra, algunas de hasta 2 metros de diámetro y 16 toneladas de peso. Su perfección geométrica es asombrosa,
lograda sin herramientas avanzadas ni metalurgia. ¿Cómo y por qué las crearon? Algunas estaban alineadas en patrones, lo que sugiere propósitos astronómicos o ceremoniales. Otros creen que eran símbolos de estatus o mapas estelares tridimensionales. Las leyendas indígenas las atribuyen a dioses, pero no existen registros escritos que expliquen su función. Son arte abstracto puro, un mensaje perdido de una civilización desaparecida. Hoy son símbolo nacional y patrimonio de la humanidad. Las esferas nos recuerdan que la perfección puede ser un misterio en sí misma. ¿Qué intentaban comunicar sus creadores? Pausa. Sobre el desierto de Nazca, en Perú, se extienden gigantescos geoglifos, visibles únicamente desde el aire. Más de 800 líneas rectas y 70 figuras de animales y plantas, creadas entre el 500 a.C. y el 500 d.C. El método era simple, retirar piedras rojizas para revelar el suelo claro debajo. ¿Por qué hacer dibujos tan grandes que no podían verse desde el suelo? Algunas teorías sugieren calendarios astronómicos, rutas ceremoniales o mapas de agua. Otros piensan que eran ofrendas a los dioses o caminos sagrados. Las líneas han sobrevivido gracias al clima seco y sin viento. Las explicaciones varían, desde lo científico hasta lo fantástico. Las líneas de Nazca son un mensaje en la Tierra, aún sin descifrar. ¿A quién estaban dirigidas estas señales monumentales? Pausa. En el templo de Hathor, en Egipto, los relieves muestran figuras sosteniendo objetos que parecen bombillas gigantes. Algunos ven aquí evidencia de un conocimiento eléctrico antiguo, utilizado para iluminar templos sin dejar hollín. Otros, como los egiptólogos, interpretan los relieves como símbolos mitológicos. La serpiente representa al dios Har-Somptus y el bulbo es el útero de la diosa Nut. No se han encontrado artefactos eléctricos reales en Egipto. ¿Es tecnología perdida o simbolismo religioso? Las bombillas de Dendera dividen a los expertos y alimentan la imaginación. Nos recuerdan que el pasado puede ser interpretado de muchas formas. ¿Vemos lo que realmente fue o lo que queremos ver? Pausa. En la península de Paracas, Perú, se hallaron cráneos alargados con un volumen y peso superiores a los de los humanos modernos. La deformación craneal era una práctica común, pero no explica el aumento de masa ni las anomalías anatómicas observadas. Algunos de estos cráneos presentan una sola placa parietal y diferencias notables en los orificios óseos. ¿Eran humanos, una subespecie, o algo completamente diferente? Las pruebas de ADN han sido ambiguas y motivo de polémica. La explicación convencional apunta a una combinación de tradición cultural y genética aislada. Otros sugieren orígenes mucho más radicales, incluso no terrestres. Los cráneos de Paracas desafían nuestra definición de humanidad. ¿Hasta dónde llega la diversidad de nuestro pasado? Pausa. Hemos recorrido milenios y continentes, encontrando artefactos que desafían nuestra comprensión. El disco de Festo, la batería de Bagdad, el mecanismo de Anticitera, no son solo curiosidades, sino desafíos a nuestra visión de la historia. Nos recuerdan que el pasado es más complejo y misterioso de lo que imaginamos. Cada enigma es una invitación a seguir explorando y cuestionando. ¿Cuál de estos misterios te intriga más? Déjalo en los comentarios. Si quieres descubrir más enigmas del pasado, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.